¿Qué pasa cuando te aferras tanto a una idea, a una solución, a un yo sé que esto tiene que funcionar, que terminas lastimando a quienes están a tu lado solo porque no entienden tu lucha? A veces, la vida tiene una forma dura de ponernos frente al espejo, de mostrarnos que aunque creamos que tenemos razón, nuestras decisiones pueden dañar a los demás. ¿Y cuando te das cuenta? Cuando ya es tarde. Porque lo que realmente duele es aceptar que aunque todo lo que querías era hacer lo correcto, tus acciones siempre tienen consecuencias. ¿Cuántas veces has lastimado a alguien solo porque estabas empeñado en tener la razón, incluso cuando sabías en el fondo que te estabas equivocando? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Hora de Aventura. El capítulo de hoy inicia en un día como cualquier otro. Finn y Jake se encuentran con sus pies fracturados y son asistidos por unas enfermeras payaso, cuyo tratamiento consiste en dar besitos en los pies como método curativo. A Jake parece no importarle, pero a Finn le incomoda todos estos tratos infantiles. Le pregunta a Jake si pueden despedir a las enfermeras, pero este contesta que no, ya que les pagó por adelantado y no se irán hasta terminar su jornada. Resignado, Finn decide distraerse leyendo el Enchiridion, pero una de las enfermeras comienza con su terapia de besos, a lo que Finn, molesto, le pide que se detenga. La enfermera se niega a hacerlo diciéndole a Finn que es la única manera en la que podrá curarse. Finn, escéptico, lee en el Enchiridion que existe otra manera de curarse. Se trata de un cíclope gigante que es capaz de llorar unas lágrimas curativas capaces de curar todo tipo de lesión. Pero las enfermeras hacen caso omiso a Finn, a quien someten a base de besitos en el pie. Finn se resiste, pero al final se queda profundamente dormido. Al despertar se decide por buscar al cíclope por su cuenta, o como él lo llama, hacerlo a su manera. Finn se sumerge en medio de un bosque en donde se topa con dos caminos y un tronco de señalamiento, quien advierte que solo puede tomar uno de los dos caminos: el camino de la calvicie, en donde si lo cruza será calvo de por vida, o el camino apestoso, en donde cualquiera que lo pise olerá horrible para siempre. Finn, aferrado a sus ideales, se niega a tomar cualquiera de los dos caminos, preguntándole al tronco si solo podría pasar por en medio, saltándose las consecuencias que conllevan los demás caminos. El tronco rápidamente le niega a Finn esta posibilidad, ya que solo puede elegir dos opciones. Es la única manera. Esta frase despierta un instintivo violento en Finn, causado por las palabras de la payasa enfermera. Acto seguido, Finn en un ataque de ira rompe el señalamiento del tronco, lastimándolo en el proceso, sin parar de gritarle que lo hará a su manera, procediendo a pasar por el camino que él mismo inventó. Lo que hace Finn en esta escena puede parecer más un acto infantil, pero que en realidad, si lo vemos bien, es de las cosas más comunes que existen en nuestra sociedad. Le dieron dos caminos, ninguno perfecto. Ambos implicaban consecuencias, pero Finn los rechaza. No acepta ninguna opción porque en su mente cree que puede haber una mejor salida, una que se acomode exactamente a lo que él quiere. Y cuando no la encuentra, decide inventarse un camino propio, uno que no existe, uno según sin consecuencias, uno donde él tenga el control total. ¿Alguna vez has tenido una situación similar? Como humanos, en ocasiones buscamos la opción más viable sin pensar mucho en las consecuencias. En casos extremos, sin prestar atención en el daño que le podemos causar a los demás. A veces somos así, nos negamos a aceptar las cosas como son. Nos dicen que hay dos opciones, pero ninguna nos gusta, ninguna nos acomoda. Así que preferimos inventar una salida que en nuestra mente parece más perfecta, más justa o más fácil. No porque sea real, sino porque evita que enfrentemos lo que no queremos sentir. ¿Será que Finn desea cumplir sus objetivos sin ningún tipo de consecuencia o repercusión? Porque claro, Finn negó los dos caminos que le mencionaron previamente. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Será por su lesión o porque no quiere quedarse calvo para siempre o porque no quiere tener un mal olor? Tal vez sí, pero lo que vemos más es que desde que las enfermeras lo estaban apoyando, él quiere seguir solo su camino y está resignado a que no puede haber ninguna otra forma más que la de él. Y así como él, también muchos de nosotros queremos llegar a muchos lugares sin pasar por las partes incómodas o que no se acomodan a lo que nosotros queremos. Y según nosotros, saltar esas partes no tendrá ningún tipo de consecuencia. Pero realmente es así. Finn pasa por el tercer camino, llegando a un tipo de corriente fuerte en donde se topa con un arbusto, quien en medio de burlas le explica a Finn que el agua del río es demasiado ácida, tanto que es capaz de hacer derretir un bote entero, además de ser habitado por águilas eléctricas y una trampa mortal a la que llaman puente. El arbusto le aconseja a Finn que regrese, ya que no habrá forma de cruzar este río, y es la única manera. Fuera de sí, Finn arranca el arbusto de sus raíces gritándole que cruzará a su manera. Lo golpea repetidamente contra el río, intentando abrirse paso a la fuerza, pero este es detenido a ni siquiera la mitad del río. El arbusto, ahora sin ni una hoja, le ruega a Finn que se detenga,
y que regresen por donde llegaron, ya que no hay otra manera de cruzar. Pero Finn, consumido por la ira, lanza los restos del arbusto al otro lado del río. Acto seguido se sumerge en el agua y a puro poder de voluntad o quizá necesidad logra cruzar, sin importarle las quemaduras ni las picaduras de las anguilas. Aquí queda evidenciado que Finn es capaz de ponerse a sí mismo en peligro y, lo que es peor, atentar con la vida de otros para poder obtener lo que quiere. La realidad es que Finn se encuentra con su juicio completamente nublado, que a pesar de que su meta conlleva resultados positivos, está tan cegado en el daño que ha causado desde que emprendió su viaje. Finn sigue adelante corriendo, sin importarle el estado del arbusto, lleno de quemaduras y lesiones, además con la que ya contaba. De pronto se topa con un pequeño duendecillo con una carretilla dañada llena de sandías, quien está envuelto en una situación bastante difícil. Una de las ruedas de la carretilla se encuentra estancada en uno de los árboles del bosque, a lo que el pequeño duende le pide ayuda a Finn de manera amable, ya que este es muy alto y sin problema puede alcanzar la rueda. Le cuenta que debe llevar las sandías a su hogar, donde se encuentra su esposa esperándolo colina abajo. Pero Finn, cegado de ira, empuja al hombrecito y rompe aún más su carretilla, lo que causa que las sandías salgan rodando en dirección de la esposa del pequeño duende, quien es arrollada por estas mismas, lesionándola gravemente en el proceso, dejando al hombrecito devastado, ya que no solo no tiene alimento, sino que alguien lastimó a su amada, por lo que rompe a llorar, haciendo que Finn despierte y vuelva a la realidad. Intenta disculparse con el duendecillo, incluso lo llama amigo, pero el pequeño solo contesta furioso con lágrimas en los ojos que se largue. No quiere nada de él, ni mucho menos su amistad. Muchas veces nosotros mismos nos cegamos con nuestros ataques de ira, ya que no pensamos ni actuamos como deberíamos. No es hasta que alguien más nos reprocha nuestros actos que nos volvemos conscientes de lo que hemos hecho. Pero de verdad es necesario llegar al punto en el que lastimamos a personas que amamos, o como en el caso de Finn, lastimamos a personas ajenas a nosotros, para así caer en cuenta de lo que estamos haciendo. Y si quieres seguir explorando análisis como este, en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas, así que si te está gustando este, no olvides suscribirte y dejar tu like. El duendecito no le pide nada a cambio, no se burló de Finn, no intentó engañarlo, simplemente coincide en un mal momento en el que ni siquiera sabía lo que pasaba con Finn para que reaccionara de esa manera. El pequeño solo fue amable con él para pedirle un favor, sin embargo, es él quien paga las consecuencias de la actitud de Finn, y es su esposa quien termina herida por esto mismo. ¿Esto te recuerda una situación similar de tu vida? Es normal sentir ira cuando todo lo que has intentado falla, que por más que te esfuerzas en encontrar una salida, esta no aparece. Cuando sientes que estás dando todo de ti y aún así el camino no se abre. Eso al final del día es humano, e intentar reprimir esa emoción no te beneficia en nada. Lo que no está bien es quedarte ahí, aferrarte con uñas y dientes a esa idea, a esa solución, a ese yo sé que esto debe funcionar, aunque el mundo mismo te esté gritando que no será así. Y lo más fuerte no solo es aferrarte, lo peor es cuando con ese afán de demostrar que tú tienes razón te vuelves alguien arrogante, y sin darte cuenta empiezas a tratar mal a los demás, a personas que quieren ayudarte, a personas que sin quererlo coinciden en tu camino pero ves como estorbo. A todos los comienzas a ver como obstáculos, como enemigos, como personas que no ven lo que tú sí ves. Pero la vida es terca y tiene una forma tan dura de ponerte frente al espejo, porque después de haber reaccionado con enojo, de haber dicho cosas que no debiste, de haber herido a personas que solo querían ayudarte, llega el golpe, la realidad te cae encima, te das cuenta de lo que hiciste y ahí quieres pedir perdón, pero a veces ya es tarde, porque no fue un accidente, no fue un descuido, fuiste tú, lleno de rabia, sí, de terquedad, de esa necesidad de tener la razón, pero al final tú lo hiciste. Por supuesto que está bien ser leal a nuestros principios o aquello que creemos que está bien, aun si un porcentaje mayor a ti está en tu contra. Si sabes que haces lo correcto, tu deber es seguir firme a eso. Pero hay una línea muy delgada entre ser alguien fiel a lo que crees y ser alguien que es incapaz de escuchar, de soltar y sobre todo permitir otra opinión diferente a la suya. No puedes vivir toda la vida bajo el escudo de yo soy así o yo creo en esto y punto. Porque a veces lo más valiente no es mantenerte firme, lo más valiente es saber cuándo bajarte del caballo. Aceptar que por muy noble que parezca tu intención, no puedes atropellar a los demás en nombre de tu verdad. Es aquí donde Finn se da cuenta de sus acciones. En la cima de una colina, no ha traído más que dolor para los que solamente querían ayudarlo. El tronco, el arbusto y el duendecito.
todos fueron víctimas de Finn. No es hasta que por medio de una canción reflexiva donde se da cuenta a lo lejos que todos los caminos que le mencionaron lo llevaban al mismo destino, admitiendo que llegó muy lejos, se equivocó con su intuición. Finn cometió un gran error, pero aún más importante se pide perdón a sí mismo, porque bien sabemos, jamás podremos estar bien con nadie si no estamos bien nosotros mismos. Así Finn decide marcharse del lugar, pero no sin antes despertar al Cíclope. Le dice que sabe por qué está allí, por sus preciadas lágrimas. Sin embargo, el Cíclope le advierte que no le será fácil, pues él jamás llora, ya que su corazón es de piedra. Finn le responde que ya no quiere sus lágrimas, ha causado suficiente dolor a otros para perseguir lo que quería, y no piensa hacer llorar a nadie más. Pero este se encuentra escéptico ante tal argumento, y comienza a insistir que jamás obtendrá sus lágrimas. Finn firme le repite que no las necesita. El Cíclope irritado lo acusa de mentiroso y le exige que lo admita, y ahora Finn molesto responde que entonces lo haga a su manera. En ese momento el gigante lanza un fuerte golpe que lo deja embarrado en el piso. El Cíclope se acerca y le pide que diga sus últimas palabras, a lo que Finn empieza a susurrar haciendo que el Cíclope no lo escuche, provocando que se acerque cada vez más. Y cuando ya lo tenía lo suficientemente cerca, Finn grita: "A mi manera", y le lanza un golpe directo al ojo del Cíclope. El impacto es tan fuerte que provoca que el gigante empiece a llorar. Una enorme lágrima cae sobre Finn, sanando de inmediato todas sus heridas. Posteriormente le arranca la cabeza al Cíclope sobre sus hombros y se enfrasca en ayudar a las criaturas a las cuales lastimó con las lágrimas del gigante, como a la esposa del duendecillo, a quien cura de inmediato, al arbusto que de él brotan nuevas y frondosas hojas, y al tronco del inicio, a quien al caerle unas lágrimas brota una pequeña flor. De vuelta a su casa, Finn le muestra a Jake la cabeza diciendo que puede curarlo, a lo que Jake se niega, ya que él prefiere besitos, y no es el único, ya que las enfermeras al ver la cabeza del Cíclope, en medio de las lágrimas le preguntan si quiere sus terapias de besos para curar, a lo que este accede. Finn no puede evitar sentir repulsión por la elección de Jake, pero este le responde con una sonrisa: ¡Cállate! ¡Cada quien a su manera! Finn, resignado, admite que tiene razón. Este capítulo nos enseña el valor de saber decidir, así como reconocer cuando las cosas están en nuestro control y a nuestro favor y cuando no, que inconscientemente podemos dañar a los que han estado ahí para nosotros en las buenas y en las malas, y que no queda más que aprender de nuestros errores y ser mejores personas en base a las decisiones que tomamos, así como el saber pedir ayuda, algún consejo o simplemente escuchar. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí analizamos el día que Finn se cuestionó la existencia de su vida, pero aprendió que no solo existe una forma de ver el sentido de su vida, ya que existen muchas otras y cualquiera de esas está bien. Así que te veo en este video.